Hola a todos, queridos amigos. Como siempre, comenzamos nuestro webinar semanal. Está con nosotros el Dr. Lightman, Boris Berloskovsky, Alexander Kozlov y el tema de hoy día. ¿Cuál es el propósito de la existencia del mundo y yo dentro de él? ¿Cuál es el sentido? Digamos, hace un negocio, se gana la vida, quiere vivir esta vida de una forma dulce, buena, y llega un momento en su vida de cuál es la pregunta de cuál es el propósito de mi existencia, esa pregunta eterna. Miren lo que escribe Bala Sulam. Él dice que es una pregunta que hace cualquier persona. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Que nos cuesta tan caro, que pasamos tanto sufrimiento para poder llevar esta. ¿Cuál es el que descubre, disfruta de esto o quién realmente disfruta de esto? Y no hay necesidad de decir en nuestra existencia que alguien va a querer poder imaginarse si todo esto, la esencia de la pregunta, está con toda su esencia y que nos encuentra a veces y nos quemando nuestras mentes y humillándonos hasta convertirnos en polvos antes de que podamos encontrar el conocido truco y rendirnos sin razonar el flujo de la vida, como ayer. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ok, entonces yo presento a nuestros invitados, Marina Kuzmina, que dirige un colegio de fitness, Regina, que es directora es una directora de Europa de moda o algo así, dijo. Directora de cursos internacionales sobre la moda, Igor, que es director de Enchi Capital, es un investigador, filántropo, y Diana es una campeona, campeona de Rusia, de Moscú, en Europa también. Ok, entonces, por favor, doctor Lightman. Los amigos prepararon preguntas sobre esas personas tan importantes. No sé ni siquiera cómo presentarme, dice el doctor Lightman. Ok, lo presentaré yo, el director de la Academia Internacional de Kabbalah, el doctor Mijael Lightman. Entonces, amigos, por favor, hagan preguntas sobre lo que quieran, no se avergüencen, de una forma directa, y así vamos a ir yendo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Doctor Lightman, si quieren hacer otro tipo de preguntas, yo acepto todo sobre lo que pueda contestar bien y lo que no voy a tratar. Por favor, pregunta. Yo voy a comenzar. Para mí, tengo algunas preguntas que me preocupan sobre el tema de mi desarrollo. Yo me veo a mí mismo que me desarrollo en espiral. Digamos, pueden haber todo tipo de problemas y entran todo tipo de problemas y de vuelta vuelven a aparecer esto. Yo quiero aclarar esto para mí. Yo no puedo llegar al verdadero sentido de las cosas hasta que no entienda qué es la persona, qué es la persona, qué es el yo de la persona. ¿Es algo espiritual, algo animal? Doctor Lightman, depende de qué Adam o persona hablamos. Si hablamos de la persona en nuestro mundo, en realidad es una persona que vive, que está activado a través de instintos egoístas, es decir, en cada momento de su vida averigua qué es bueno para sí mismo y así quiere actuar.
Y por lo tanto en esta relación no hay ninguna diferencia entre él y los animales más que un deseo aumentado. Es decir, todo nuestro mundo está basado en el deseo de disfrutar y en la persona este deseo es más alto que los otros y por eso ha conquistado el mundo. Pero este deseo también lo humilla más que todos porque tampoco funciona para su bien. Y como principio somos parte de la parte animada. No salimos de la parte del reino animal. La persona, Adam, es el próximo grado de nuestro desarrollo. Cuando comenzamos a subir por encima de nuestro deseo egoísta a un deseo altruista opuesto y entonces comenzamos a ver la naturaleza, el mundo, las fuerzas que actúan sobre nuestro mundo desde arriba. Y entonces somos llamados Adam. Adam de la palabra Domé. Domé, parecido al creador. Boré es todo el universo. Con todas las fuerzas integrales del universo. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que hay dentro del hombre? Digamos, hablo de mí. ¿Cuál es esa fuerza que todo el tiempo me empuja a buscar respuesta de cuál es el sentido de la vida? Digamos, si uno disfruta de la vida, entonces saca esas cosas de la cabeza y disfruta de lo que puedas, pero todo el tiempo esto te empuja. Doctor Lightman, eso no depende de ti, depende de la raíz del alma, es decir, tienes, además de tu deseo de disfrutar de este mundo, de esta vida, de ser mejor que los otros, más fuerte, más respetado, etcétera, también adicionalmente a esto hay un deseo pequeño que es el más interno, de conocer el sentido de la vida, porque sin alcanzar el sentido de la vida, el resto de las cosas se ven como pequeñas, temporales, casuales, y el hecho de que tengas este deseo de alcanzar el sentido de la vida, ¿para qué vivo? ¿Para qué existe todo esto? ¿Por qué nace la persona? ¿Cuál es el sentido? Es un buen deseo, pero hay que llevarlo a cabo, hay que realizarlo. Es posible a través de esto abrir el verdadero sentido de la vida, pero para esto hay que elevarse por encima de la vida, porque dentro de la vida en sí, de la existencia en sí, no hay sentido, y subir por encima de la vida es posible a través de un método especial. Pregunta, ¿qué está por encima de la vida? Doctor Lightman, la raíz de la vida, ese mismo lugar donde está activada nuestra vida, de donde se maneja, de donde llegan todos los pulsos y de vuelta a dónde llegan estos pulsos de nuestro mundo. Pregunta. Si volvemos a la pregunta sobre el sentido, el sentido de la vida. Entonces, la pregunta sobre el sentido de la vida, ¿es algo individual o general para todos? Doctor Lightman, el sentido de la vida es general para todos. Cada uno alcanza la raíz de su vida, que como principio es común para todos, pero cuando tú lo alcanzas de una forma individual. ¿Y cuál es? Doctor Lightman, por el hecho de que comienzas a ver que el verdadero universo es eterno, es infinito, y tú también existes dentro de este movimiento eterno e infinito, y no hay ninguna muerte, excepto lo que se te da la impresión, porque esta muerte existe solamente sobre tu forma animal, pero la muerte no toca en lo que es más elevado que el cuerpo animal, y entonces comienzas a ver que el alcance de la vida es el alcance de esas mismas fuerzas que manejan toda la naturaleza. Nosotros llamamos a la naturaleza Boré, porque la naturaleza nos creó, pero no viene con el mismo sentido que la religión, porque alcanzamos esto de una forma muy clara y alcanzamos esto en nuestras cualidades que adquirimos. Alcanzamos esto de una forma muy, muy clara a través de la experiencia y comienzas a saber y a sentir y a entender de qué forma todo existe alrededor tuyo.
Y junto con esto, tú te elevas al mismo grado. Y entonces comienzas a entender qué es la persona, cuál es la diferencia entre la persona y el resto, inerte, vegetativo, animado, esos mundos, porque todos estos mundos existen en el entorno egoísta y estrecho, terrenal, que nos incluye a nosotros hoy día. Pero si te elevas por encima del ego material, comienzas a alcanzar ese estado eterno e infinito, aún en tu existencia en esta vida, no importa. Nuestra existencia hoy día de ninguna manera no nos limita para esto. Pregunta. Si hablamos del proceso del conocimiento de uno mismo, cuando yo he seguido sus conferencias, lo he escuchado decir que el conocimiento del creador es cuando los creados llegan a ese alcance de conocer a Boré. Entonces, corríjame sobre esto. El proceso de conocimiento de uno mismo exige también inclusión seria dentro de esto o atención, y debemos explicar las cosas de esta vida para poder tener la posibilidad de profundizar en este proceso. Y hay una contrariedad, porque por una parte llegamos a conocer a Boré, pero tal como entendí es que a través de la creación, a través de la actividad en nuestra vida, de alguna manera tenemos que sacarnos de esta vida. Entonces, ¿cómo es posible estabilizar esto? Doctor Lightman, en esta vida como principio podemos ocuparnos de cualquier cosa mientras no dañemos a los demás, porque por supuesto esto nos va a detener en el camino a la revelación del Creador. Pero si trabajamos de una forma normal, vivimos de una forma normal, familia, hijos, todo lo que tiene la persona común, y junto con esto damos un esfuerzo de una manera para poder alcanzar el conocimiento del Creador. Digamos, damos 2 o 3 horas al día. Eso es suficiente para poder comenzar a sentir esa esfera que nos maneja, que está fuera de nuestro mundo, que entorna, que rodea nuestro mundo, que nos domina, comenzar a descubrirla, entrar a un diálogo interno con esto, recíproco, y así avanzar hasta el punto en que comienzas a sentir estos estados de una forma muy real. De ninguna manera digamos, es escaparse a espacios o a mí se me olvidan palabras en ruso. No es ni meditación, no son acciones meditativas, sino que simplemente es un entrenamiento en la expansión de tus sentidos. Es aumentar tu sentido interno, tu sensor interno. Pregunta, ¿y estas sensaciones internas que recibimos en este proceso de conocimiento, de alguna manera, digamos, lo que yo no entiendo es lo siguiente, digamos, yo me ocupo en el conocimiento del Creador, de inmediato necesito estas nuevas sensaciones o conocimiento o percepción de este nuevo mundo, de inmediato tengo que realizar esto en mi vida, o que hay que crear algún tipo de... No se entendió. Doctor Lightman, tú no debes llevar a cabo nada en ninguna parte. Lo que de forma gradual va a pasar contigo es solamente según tu elección, según tu deseo, de una forma gradual, y vas a poder llevar a cabo esto en nombre de ese alcance de la realidad y no más allá de esto. Entonces, cuando quieras llevar a cabo esto aún más, es decir, cada cosa te lleva a la revelación de esa misma realidad en la cual te encuentras. Es decir, vas a comenzar a ver, a sentir esas fuerzas que te dominan, cómo te cambian el deseo, cómo te mueven desde adentro. De una forma clara vas a comenzar a sentir exactamente esa mano que está dentro de ti, como en esas muñecas en esos puppets,
que te maneja y cómo tú, como reacciona a esto, sientes, entiendes esto, reconoces esto y tomas una decisión si recibir este dominio o no y estar en concordancia o no. Es decir, se descubre en ti el libre albedrío y entonces comienzas a trabajar o en sociedad con esta fuerza que te domina o en contra de esta fuerza. Y aquí comienzan las combinaciones entre ti y el Creador. Pregunta. Lo que entendí de sus conferencias que tenemos esta naturaleza animal y egoísta y está la fuerza superior que nos empuja a la revelación altruista. Si no hacemos acciones concretas y recibimos esa experiencia del altruismo, ¿es posible conocer esto? Doctor Lightman, es difícil. Tienes una dirección muy sana hacia esto. Digamos, el tema es que para de verdad llevar a cabo esta conexión con la fuerza superior, debes tener un grupo pequeño, ojalá 10 personas que se ocupen también en ese mismo desarrollo como tú. ¿Por qué? Porque como principio tú debes desarrollar dentro de ti cualidades integrales. Debes comenzar a sentir lo que está fuera de ti. Y cuando participas en grupo con los que son similares a ti en esta decena, en estas conexiones correctas entre ustedes, entonces dentro de esta decena encuentran allá esas mismas cualidades comunes entre sí que comienzan a tomar esa fuerza externa, es decir, al Creador y revelarlo entre ustedes, en la conexión entre ustedes. Pregunta. Entonces, de nuevo, digamos, yo miro la experiencia que usted tiene. Entonces, digamos, si yo comencé a estudiar la sabiduría de la Kabbalah a través de usted, yo veo, y es de nuevo mi sensación, yo veo que usted tiene un anhelo interno, estar en conexión con esa fuerza evolutiva de la naturaleza y usted les da a las personas la oportunidad de tocar esto de alguna manera. Y eso es algo altruista. Yo, para mí, trato de entender qué quiere decir que yo equilibrio mi ego o que avanzo de forma correcta para llevar a cabo mi altruismo. Porque no necesariamente deben haber 10 personas, también puede ser la humanidad completa, doctor Lightman. Sí, a pesar de todo es llamado decena, o que es toda la humanidad o que sean 10. Pregunta. Y mi pregunta es, desde el estudio, algo que no entendí completamente. En nuestro camino de conocer la realidad hay un punto al cual anhelamos conocer, que es la conexión con lo integral a través del conocimiento completo. Doctor Reitman, sí, el resultado del estudio y de la realización correcta de tus fuerzas es que de una forma completa vamos a poder unirnos, conectarnos de una forma completa con esa fuerza superior. Pregunta, ok, eso entendí. Y la segunda parte es lo que escuché en un interview con ustedes, que la armonía en nuestra vida, o incluso no es que sea imposible, sino que más aún daña. Entonces, por una parte, yo estoy de acuerdo con que dañe, pero como un punto específico, de alguna manera queremos alcanzar esta armonía. Doctor Lightman, no te entendí tanto. El amigo, es decir, cuando vi un interview con usted, me acuerdo que había una parte grande del interview, de la entrevista, que tocaba el tema de la armonía y que de alguna manera nos daña en nuestro camino, en nuestro desarrollo, que puede de alguna manera detener nuestro desarrollo. Doctor Lightman, no. El alcance de la armonía está basado en la revelación permanente del hecho de que tú estás en oposición al estado armónico, pero la aspiración en sí es hacia la armonía, el hecho de que tú incluyas tus pensamientos, tus ideas en algo completo, en algo íntegro. No tengo más preguntas. Muchas gracias.
Ok, entonces ahora vamos a pasar con las mujeres. Hola, me llamo Diana. Me gustaría preguntarle. Recibí ya respuesta con las preguntas que hicieron antes. Tengo una pregunta. Cada uno de nosotros pregunta, personas buenas, malas. Pasamos diferentes estados y muchas veces nos preguntamos por qué nos pasa, por qué me llega. Desde el punto de vista de la sabiduría de la Kabbalah, si realmente existe algo así como el karma y si cada persona le llega lo que recibe. Doctor Lightman. Parte es correcto y parte no. El hecho de que cada persona tenga la fuente, el origen de su alma, eso por supuesto es correcto, nace con nace con diferentes cualidades que ya pasaron reencarnaciones anteriores y por supuesto que debe continuar con esto y avanzar el propósito de su existencia, es decir, la similitud absoluta con el Creador, cada persona, de forma que ese primer punto el punto, de alguna manera, el punto original desaparece en las reencarnaciones anteriores y en el punto final desaparecen las reencarnaciones posteriores. Entonces, todo lo que pasa con él no pasa de una forma consciente, sino que todo está programado de forma anticipada y así llevan a cada persona al propósito de la vida. Pregunta, ¿cada persona debe estudiar alguna lección de todo esto? Doctor Reitman, sí, si realmente quiere aprender, si lo ayudan, si quiere, si hay un entorno así adecuado, entonces como principio puede aprender de esto y avanzar no de una forma casual, sino de una forma consciente. Pregunta. Y si dentro de ese estado, digamos, lo que nos pasa hoy día a todos, si la humanidad aprendió lo que debería de estudiar de esta situación presente, doctor Leitman, digamos, de la situación del corona, por lo visto tú te refieres a eso. La primera lección debe ser que nuestro mundo es un sistema integral en el cual que pasa actualmente una ola que es, digamos, como primera vez que pasa esto en todo el mundo, ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda, nunca hubo un estado así que tocó a todos y ahora nos toca a todos. Entonces el mundo nos muestra que nuestro mundo es completamente un sistema integral cerrado y en relación a esto debemos llevarnos a un equilibrio interno completo. Pregunta. ¿Sobre qué tenemos que concentrarnos? ¿Qué información hay que procesar correctamente? Doctor Leitman, esas fuerzas que nos manejan nos van a llevar el deseo de la fuerza superior común integral es llevar a la humanidad a la similitud con el que la humanidad también se transforma en algo integral, conectado, comprometido uno con el otro, recíproco, dependiente. En esa dependencia recíproca, ese estado integral es posible llegar por un buen camino o a la fuerza. Y yo realmente espero que vayamos por el buen camino, a pesar de que ahora no hemos sido tan exitosos en esto. Nuestro ego nos molesta en conectarnos al sistema de dependencia recíproca y por esto sufrimos. Y por eso aparecen todos esos virus, problemas y más adelante también nos esperan todo tipo de problemas que ya están preparados si no aspiramos a esta integralidad. Pregunta, ¿qué podemos hacer por el hecho de que nos manejan? ¿Cómo escucharte a ti mismo? ¿Cómo no desviarte de tu camino personal? Doctor Leitman, para esto debemos estudiarse a uno mismo y estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Tú estudias sobre ti, estudia las fuerzas que actúan sobre ti y entiendes de qué manera debes estar en una combinación correcta entre ti
y esa fuerza externa. En total existen dos fuerzas, tu fuerza egoísta y la fuerza externa altruista. Y entre tú y esa fuerza externa está toda la humanidad. ¿Cómo estabilizarme frente a la humanidad para estar más cercana a esa fuerza superior? Pregunta. Es decir, ahora necesitamos cuidarnos y ver que la persona tiene esas oportunidades increíbles, pero la mayoría no ha llegado a este conocimiento. Doctor Leitman, sí, correcto. Ok, muchas gracias. Hola, doctor Leitman. Tengo preguntas muy terrenales porque ahora me encuentro en el 8º mes y antes también pensé sobre el propósito de la vida y ahora pienso cómo educar a los niños, cómo formar una familia. Vi su entrevista donde habló sobre un marido. La traducción no está clara, lo siento. Usted dijo que la función del hombre es preocuparse por su familia, por los hijos, pero es como un ejemplo ideal, porque así me da la impresión. Doctor Leitman, así lo dije, es lo que debe ser. Él pregunta, sí, es un esquema ideal de familia, pero sabemos que en el mundo de nuestros días realmente no es así. La pregunta es a qué está relacionado el hecho de que las mujeres perdieron esa conexión, tienen miedo de conectarse. Doctor Leitman, es de nuevo nuestro ego, no hay ninguna otra fuerza que moleste o que dañe a todas nuestras buenas intenciones, solamente nuestro egoísmo que nos obliga a querer más que los demás, en contra de los demás, a pesar de los otros. No podemos hacer con esto nada, esta lucha en contra de él no tiene ninguna solución y por eso la sabiduría de Kabbalah se llama Kabbalah, cómo recibir la fuerza superior para poder equilibrar el ego. Y en esto concluye todo el método, en elevarse por encima del ego, en que podamos usarlo tanto para mi propio beneficio como para el beneficio de los que me rodean, para poder elevarnos al grado del Creador. Todo el tiempo crecemos con nuestro ego, toda nuestra evolución es crecimiento del ego en nosotros durante miles de años. Así, cada día, durante miles de años, el ego ha ido creciendo. Resulta que la sabiduría de la Kabbalah explica cómo podemos usarlo correctamente. Eso es todo. No hay nada más que esto. Pero por el hecho de que usamos correctamente esa fuerza interna, la más potente, que domina todo, que nos dirige a cómo valorar, cómo conectarnos, cómo hacer todo. Si dirigimos esta fuerza para el uso correcto, cambiamos todo nuestro destino. Pregunta, entonces, si entiendo correctamente, si la evolución, nuestro desarrollo todo el tiempo, el ego todo el tiempo crece, doctor Leitman, sí, por supuesto. Precisamente el crecimiento del ego es el que determina la evolución. Pregunta, ¿y a qué nos va a llevar? Porque nos lleva a la muerte. Doctor Leitman, o el exterminio o el uso correcto del ego. Pregunta, entonces, ¿cómo hacer para que no nos extermine? Doctor Leitman, esto ya está determinado dentro del proceso. Está determinado en el programa de la naturaleza. A fin de cuentas, no nos vamos a exterminar, no vamos a desaparecer. El ego nuestro, a fin de cuentas, va a transformarse, se va a transformar completamente, pero ese es en el último grado. Si siente que hace ese último paso por sí mismo, muere, y eso lo va a despertar a hacer una acción opuesta, en oposición a sí mismo.
Pregunta. Entonces, si volvemos al tema de la familia, la persona se educa en la familia. Si el niño aprende dentro de la familia con el padre y con la madre. Si vemos la psicología clásica, ¿cómo educar a un niño para que tome en cuenta, digamos, yo no quiero que seamos exterminados? Entonces, ¿cómo enseñarle a ser bueno, a amar al prójimo? Doctor Leitman, solo a través del ejemplo personal. Todo el tiempo hay que mostrar este tipo de ejemplos. Nada más que esto. No importa lo que le digas, no importa más que lo que le propongas, libros, etcétera. No va a dar nada. Solamente el ejemplo personal. Si los que le rodean deben mostrar ejemplo y entonces desde niño él va a interiorizar esto. Pregunta. Si no es una familia completa, digamos, si no hay un padre o que yo educo al hijo solo, y no va a tener un ejemplo de padre frente a sus ojos. Doctor Leitman, quiere decir que a pesar de todo tú debes que cerca de él haya algún tipo de hombre que le pueda dar ejemplo y estar con algún tipo de conexión y que ellos formen a su alrededor un entorno. Ese no es el gran problema, pero de alguna forma es necesario. Pregunta. No tengo más preguntas porque me da la impresión que usted debe pasar a su clase. Doctor Leitman, si quieres puedes volver de nuevo a la pregunta. ¿Es posible hacer otra pregunta precisamente sobre el ego? De su experiencia, ¿cómo usted lucha contra el ego si él de pronto salta en su vida? Doctor Leitman, todo el tiempo, cada segundo, en cada minuto, él domina y me tira o aquí o allá, todo tipo de pensamiento. El ego no es simplemente que yo quiero ahora robar algo o mentir o engañar, algo que daña a los demás, sino que es lo que me maneja en cada momento en mi vida, en las acciones más básicas. Digamos, si yo me quiero levantar, caminar, ir, cualquier cosa física, en los pensamientos, en las emociones, intenciones, en palabras, ¿cómo elijo? ¿Cómo ahora hablo con ustedes? ¿Cómo me comporto? Todo esto desde dentro. Todo llega del ego y la persona debe aprender esto y de una forma gradual ir corrigiéndose. Pregunta, pero es un trabajo interesante. Otra pregunta. Usted, todo el tiempo se hace preguntas, ¿por qué hago esto? Doctor Leitman, si estudias la sabiduría de la Kabbalah, no vas a comenzar a hacerte preguntas, sino que vas a comenzar a iluminar sobre ti una luz diferente, una energía diferente. Además de la energía egoísta, la energía egoísta, la energía altruista. Y estas dos van a comenzar a llevarte como llevamos a un caballo. Si vas a comenzar a sentir o esta fuerza que me domina o esta otra, ¿con cuál de ellas debo avanzar y cómo equilibrar estas dos fuerzas? Toda la sabiduría de la vida concluye en el equilibrio de estas dos fuerzas. Pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta, por favor? Perdón que estoy así. Usted habla que de la evolución de la conciencia y del alma es a través de alguna, digamos, es cuando el ego va a llegar hasta ese punto de exterminio propio, va a pasar un conocimiento de sí mismo. Doctor Leitman, no, hacemos esto mucho antes. Es un desarrollo gradual en el cual la persona conoce su ego y entiende que a través de su uso simplemente no puede llegar a nada.
no quiere exterminarlo, sino corregirlo. No es posible exterminar el ego, es una fuerza de la naturaleza, es imposible exterminarlo. Solamente necesitamos cambiar el propósito de su uso. Pregunta, en una de sus entrevistas dijo que en la sabiduría de la Kabbalah estudiamos cómo estar por encima del ego. ¿Puede dar un ejemplo de esto? Digamos que conforme el ego crece más, así uno puede subir por encima de él más alto. Y esa es la altura evolucionaria de cada uno, evolutiva de cada uno. Entonces, el conocimiento correcto del ego, el alcance dentro de él, o si uno lo agranda y lo transforma en una tendencia altruista. Doctor Lightman, sí. Digamos, tú como que lo adiestras. Es como como adiestras a un león que se transforma así en algo amistoso. Pregunta, entonces tú no debes luchar con él, doctor Lehmann. Todo el tiempo es manejarlo correctamente, pasa a ser tu ayudante. Pregunta, no es una guerra entonces, sino es, doctor Lehmann, no, todo es un tema de uso. Pregunto, y el uso de esta fuerza interna, ¿cómo uno usa esto cuando a través del sentir tu felicidad comienzas a llevar a cabo este altruismo hacia el mundo? Doctor Lightman, y para ti estos deseos altruistas son tomados como algo elevado. No es como el altruismo que conocemos hoy día de dar, no, sino que con esto tú ves y comienzas a entrar en una cooperación con las fuerzas más elevadas de la naturaleza. Y es algo bueno. Y por eso aquí no hay ningún obstáculo. A mí me interesan preguntas del tipo práctico. ¿Cómo el consumo va a cambiar a causa del virus? Digamos, las personas que abren comercios ahora, ¿qué dirigirse, qué construir correctamente? Doctor Lightman. Las cosas van a estar muy complejas con los negocios. Yo creo que tú sabes esto mejor que yo. El tema es que hemos llegado a una situación en la cual la humanidad debe crecer desde su ego. Y no es posible hacer con esto nada. Por eso, todos estos negocios que son egoístas profundamente, poco a poco van a comenzar a desaparecer. No es un tema del cercano futuro, en meses, sino de los próximos años. El tema es que debemos alcanzar en la próxima generación nuestra similitud con la naturaleza, con la integralidad, con la dependencia de todos con todos. Y por eso, como principio, esta sociedad egoísta, de forma gradual, a pesar de que vemos que se va desarrollando, ya está en un estancamiento interno. Yo pienso que estos golpes con el virus corona es el comienzo de este estancamiento. Yo pienso que así me da la impresión que la naturaleza no nos va a dar la posibilidad de continuar ocuparnos como estábamos, no digamos sin castigo, sin conciencia, abrir cualquier tipo de fábrica para corromper, destruir la ecología, hacer cualquier cosa. Lo principal es ganar más y ver. Tú por ti misma entiendes esto, sabes esto. Entonces lo que está ante nosotros es un desafío muy grande de cómo ayudarnos. Y yo creo que con
la salida de ese coronavirus, primero que nada vamos a comenzar a sentir que esta vuelta al mundo egoísta, capitalista, no funciona, no va a ser como fue con crisis anteriores, sino que vamos a ver que simplemente no conseguimos, no vamos a poder conseguir ver, incluso ni siquiera vamos a ver que las personas cambien, digamos, en la nueva generación que все эти вопросы, все эти проблемы, digamos, todas esas preguntas, esos problemas que fueron dados, que se dieron para cómo ganar más, cómo pisar a los demás, cómo preocuparme de cuánto tengo en el banco en relación a los demás. Vamos a ver esto, la salida de la crisis no va a ser simple. Las personas no van a querer salir tanto de esto en el sentido de que volver a la vida anterior, van a sentir que no es tan simple. Se creó en ellos una relación nueva hacia la crisis, hacia lo que era antes del corona. No van a querer volver al pasado de una forma completa. No vamos a querer en cada esquina abrir peluquerías para perros, etcétera. Es decir, no van a ver ese tipo de negocios. Las personas van a restringirse hacia valores más normales, y también la naturaleza no nos va a dar la posibilidad de hacer más que esto. Y también yo pienso que vas a descubrir que vamos a descubrir que va a haber hasta un 70% de personas sin trabajo y no vas a poder encontrar para ellos ocupación. Lo que propone la sabiduría de la Kabbalah a lo mejor no es para el futuro próximo, pero la sabiduría de la Kabbalah propone que tomar a ese 70%, llevarlos al estudio, sostenerlos como estudiantes, pagarles una cantidad de dinero en la cantidad de un sueldo, y digamos un porcentaje va a trabajar o a través de un 20% van a ocuparse de trabajos necesarios para la humanidad, no aquellos que son para comprar y vender más caro, de forma que así yo veo las perspectivas cercanas que está ante nosotros, y yo realmente espero que sea así, porque si no es ahora, entonces en un tiempo más vamos a llegar a esto. La naturaleza no nos va a dar la posibilidad, porque somos parte de ella, y la naturaleza no nos va a dar la posibilidad de continuando, gastando, de hacer todas las cosas que hacíamos hasta el día de hoy, porque hemos llegado ya realmente hasta el límite. Y por eso aparecen todos estos virus, y nos esperan en el futuro otros tipos de cosas no tan agradables. De forma que yo creo que este virus para nosotros representa la primera parada de limpieza. Y si alguien quiere ahora abrir todo tipo de negocios, debe hacer esto con un cálculo muy, muy grande de pensar, y que haga algo muy necesario para las personas, que las personas no puedan existir sin esto de una forma normal. Y no simplemente ver
cómo se multiplican las boutiques, etcétera. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo, según su opinión, va a cambiar el comercio? Todos hablan de todo tipo de aparición de negocios online o de colegios de negocios, de economía y negocios, y vemos que estas cosas se multiplican. Toda esta conexión virtual se ha desarrollado de una forma muy rápida en estos 2 meses, y que la generación más adulta ha tenido problemas por que todos pasaron a Zoom, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar con la sociedad si va a haber una conexión a través de computadores? Dr. Lightman. Ok, ¿qué pasa con esto? Yo tengo muchos conocidos que, a pesar de que digamos que el virus del corona, con el virus del corona, continuando trabajando desde sus casas, es decir, trabajaban desde la casa, y yo diría que a la mayoría le gustó esto, y también incluso las organizaciones en sí misma, porque es un gran ahorro en los y de alguna manera yo pienso que la mayoría de las empresas se van a desarrollar en esta dirección. La persona va a trabajar desde la casa. Yo no veo ningún problema con esto. Yo también pasé a este tipo de trabajo. Digamos, yo daba clases matinales, 500 personas en directo, en vivo, y hoy día está ya cerrado. Yo transmito las clases online, tal como estoy haciendo esta conversación con ustedes ahora, y cada vez se unen más y más personas. Pregunta. Entonces, ¿usted cree que no va a haber un corte de las conexiones sociales a pesar de este paso? Dr. Lightman, yo creo que al contrario, que se van a formar conexiones sociales buenas. Pregunta. El gobierno de esta nueva era, ¿qué personas tienen que haber, Dr. Lightman? Va a haber una humanidad integral que va a reconocer que no puede existir de otra forma diferente, solamente si avanzamos en esta dirección, porque en la evolución de miles de años a un estado en el cual somos exigidos de llegar a una conexión armónica. La humanidad debe llegar a una conexión armónica con el mundo que la rodea, con el cosmos. Debemos parar de usar nuestras fuerzas egoístas, nuestra mente egoísta. Debemos estar en cooperación, como en integridad, y así solamente de esta forma vamos a poder continuar nuestra existencia. Para continuar con la pregunta de Regina, nuestro camino es el camino de la integración. Dr. Lightman, esto está impreso en el programa de la naturaleza. Digamos, no podemos ir en contra, y conforme vayamos en contra vamos a recibir golpes. Él pregunta. Entonces, en este estado debe haber algún tipo de fuerza. Dr. Lightman, mira, llega ese corona, pasó una vez alrededor de toda la Tierra, nos da la impresión de que todos somos integrales, conectados, que todos representamos una sociedad, y que ahora este virus nos obliga y nos muestra que todos somos algo integral y no tenemos a dónde escapar, y no podemos, y no importa si en una isla en Oceanía, cómo llega ya el virus a una isla en Oceanía. Pregunta. Resulta que la lección que recibimos
Digamos, en Europa cerraron sus límites, sus fronteras y digamos, entonces deberíamos de llegar a una conclusión de formar una sociedad unida, pero vemos que todos están en sus casas, todos encerrados. Entonces, ¿cómo aprender la lección de esto? Doctor Leitman, por parte de la naturaleza hace una presión integral a todos juntos como algo único, y por parte de nuestro ego cada uno se encierra en su cueva, en su célula. Pregunta. La pregunta de Regina es sobre qué el dirigente futuro. Si usted habla de una sociedad integral, entonces yo pregunto si tienen que aparecer dirigentes que por una parte, digamos, y aumentar el conocimiento de que finalmente tenemos que conectarnos. Vemos que, digamos, si alguien aparece y, digamos, mil personas que se van a conectar entre sí, dirigentes, y aparecen ese tipo de dirigentes que dicen que tenemos que conectarnos. ¿Hay algunos así? Doctor Ayman, yo creo que en nuestro mundo hay varios así, pero no tienen que ser dirigentes del mismo tipo como los ejemplos que hubo en la historia, sino que son personas que reconocen esta dependencia integral de uno con el otro, y esto es lo que representa la expresión correcta de nuestra naturaleza. Nuestro ego creció de una forma individual hasta que se convirtió en algo global. Esto está en la ciencia, en la técnica, en el comercio internacional. Eso también descubre la integralidad del mundo, pero no es suficiente, porque solamente es una revelación egoísta del ego mundial. Y ahora, de una forma gradual, vamos a tener que ver que el mundo tiene que estar conectado con otro tipo de fuerzas. El tema es que, en cualquier caso, no van a conseguir aprovechar o someter a la tierra y el aire como antes. La naturaleza ya no nos va a dar la posibilidad de hacer esto. Pregunta. En cualquier caso, a largo plazo. Doctor Leitman, no, yo no hablo de largo plazo, sino que va a pasar ahora. Trata ahora de salir del coronavirus y vas a ver hasta qué punto es difícil. No vas a poder volver a las relaciones anteriores o a los comercios anteriores. No vas a tener la posibilidad de crear. No vas a poder, vas a verlo por ti mismo, vamos a verlo en un futuro cercano. Si volvemos a la pregunta sobre un dirigente, o llamar esto un dirigente de una etapa intermedia hacia esta sociedad altruista, ¿qué les aconseja? ¿Cuál es la dirección o la idea a aquellos que están dispuestos a transformarse así? Doctor Leitman, solamente el estudio. El primer paso es solamente el estudio. Tenemos un archivo muy grande de videos, audios, libros, cualquier cosa en todos los idiomas del mundo, en todos los idiomas, porque mis alumnos están alrededor de todo el mundo. Yo hace 30 años que enseño y también antes de eso 15 años antes, de forma que hay mucho material, hay una cantidad muy grande de maestros que pueden con alegría, sin ningún costo, ocuparse con esto y ayudarles en todo lo posible para que tú por ti mismo, sin presión, sino que de una forma consciente, puedas llegar a la visión de qué necesita el mundo y cómo llegar a esto sin meternos en el futuro próximo en golpes adicionales. Pregunta.
En relación a la dirección del mundo, si, digamos, una persona avanza en su camino con su conciencia y, digamos, sobre lo que está escrito de la revelación del Creador hacia los creados, entonces su futuro depende de cómo crear un estado, un espacio para que los otros lleguen al mismo conocimiento. Dr. Lightman, por supuesto, el avance en común hacia la meta, y la meta está en que todos estemos conectados integralmente en buenas conexiones. Ok, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, gracias a ustedes. Mucho éxito. Gracias a esas buenas preguntas. Yo realmente voy a estar feliz de encontrarme con ustedes. Si quieren, que estén muy bien. Todo lo mejor. Muchas gracias. Ok, un momento. Acá tenemos personas. Nos quedan 6 minutos así. Yo sé que las preguntas fueron increíbles. Gracias a ustedes. Recibimos un placer inmenso y también respuestas muy buenas. Es importante que los amigos escuchen porque usted dijo que un 20 o un 30% van a trabajar y el 70% van a estudiar. Van a darle algún tipo de pago. Dr. Lightman, sí, a fin de cuentas, calculamos cuánta fuerza de las personas es necesario, digamos, programadores, etcétera, para poder darle a la persona lo que es necesario para su existencia, para una existencia normal, que tenga todo lo necesario, que todo su trabajo concluya en cómo poder sacar porque no está claro para qué se necesitan todas esas profesiones adicionales. Entonces vamos a hacer el cálculo y vamos a ver que el 20%. Pregunta, ¿qué van a estudiar el 70%? Doctor Lehmann, no van a estar sin hacer nada, no van a recibir gratuitamente como ahora recibieron un tipo de ayuda, sino que van a estudiar. Doctor, pregunta, es decir, continúa doctor Lehmann, ellos van a estudiar acerca de la integralidad para estar en el grado de Adam, no el grado de inerte, vegetativo y animado, sino estar conectados a nivel humano de una forma correcta y para esto dar al mundo esta integralidad. Y en esta esfera todos van a sentirse a sí mismos por encima de nuestro mundo, es decir, van a sentirse eternos y plenos. Y para de verdad crear un estado así, una situación así, necesitamos llevar a esto a la humanidad. Y para poder estar en un estado normal, para eso yo creo que no se necesita más que el 20% que trabaje en las profesiones necesarias, sino van a haber personas Perdón, no se entendió. A esto nos va a llevar la naturaleza, no importa si queramos o no, no podemos continuar desarrollarnos más de forma egoísta. Poner la cabeza, poner en nuestra cabeza la cantidad de dinero que queremos ganar, eso no nos va a dar nada. Cada domingo nos reunimos en este encuentro y durante una hora conversamos, es transmitido en directo, se responde de una forma directa, así fluimos y hay muchísimas preguntas en Facebook, en YouTube, entonces los invitamos a estar con nosotros. Ya no sé nada más que añadir, a lo mejor usted. Boris, Boris, la verdad es que no alcanzamos a responder a muchas preguntas. Tenemos más de 2.500 personas a través de Facebook, los 300 en Zoom. Tenemos Mac 1, Mac 2.
Dejen sus preguntas para la próxima vez y a lo mejor ¿qué nos puede dar que desea para la próxima semana, doctor Leitman? Mis deseos, sí. Mis deseos es que nos encontremos la próxima semana, que tengamos aún más personas que quieran entender aún más sobre los secretos del mundo, los secretos del alma, sobre cómo manejarnos, es decir, nuestra alma, cómo ver nuestro futuro, es decir, salir de nuestro mundo al próximo grado, que es lo que la sabiduría del Kabbalah nos lleva hacia esto, y sentir este mundo a nivel de fuerzas e incluirnos en esto. Ese es nuestro campo verdadero de trabajo. No ocuparse con la tierra o hierro, sino que en este grado y la salida a este grado debemos llevarla a cabo la próxima semana, en este tiempo. Que esté muy bien. Hasta la próxima.